Hola a todos, sean bienvenidos al segundo video de mi canal, Leyendo con Azu. Ayer estuvimos leyendo el primer capítulo de la historia La hija del capitán del escritor ruso Alexander S. Pushkin y hoy vamos a continuar entonces con el segundo capítulo. Espero que lo disfruten mucho. Bueno, quiero comenzar recordando un poquito los personajes más o menos principales de los que se ha hablado hasta ahora en el primer capítulo para que vayamos recordando entonces y recapitulando. Entonces habíamos hablado de Petrucha, que es el protagonista quien está narrando en primera persona toda esta historia. Después está Savélich, que es quien lo cuida, que es un señor ya de edad, que es como el criado de la casa. Están los padres de Petrucha, que además el papá parece ser un poco rudo y es quien quiere que su hijo vaya a prestar el servicio militar. La madre es un poquito más benevolente, como todas las madres, ¿cierto? Tenemos también al príncipe B, que se ha mencionado poco, pero quizás más adelante pueda desarrollarse como personaje. Y tenemos a Iván Surin, que es este hombre alto que describe Petrucha cuando llega a la nueva ciudad, quien lo estafa con el juego del billar. Entonces continuamos. El segundo capítulo de esta historia se llama El Guía. Tierra mía, patria mía, pequeño rincón desconocido, ignoro cómo he llegado hasta ti. En este mal caballo que tengo, me arrojo y mi juventud y el vino que he bebido me han traído sin duda hasta aquí. Canción antigua. Durante el viaje los pensamientos que me acompañaban no fueron demasiado agradables. La cantidad que había perdido para aquellos tiempos era considerable. En el fondo del corazón no dejaba de reconocer que mi conducta en la hostería de Simbirsk había sido un desatino y me sentía culpable ante Savélich. Todo esto me atormentaba. El viejo iba sentado en el pescante del coche, apartado, el ceño fruncido y gruñendo a ratos, y yo, que no deseaba otra cosa que hacer las paces con él, no sabía cómo abordarlo. Al fin le dije: bueno, Savélich, dejémoslo. Seamos de nuevo amigos. Me he portado mal, lo sé. Ayer hice muchas tonterías y te he ofendido injustificadamente. Te prometo que en lo sucesivo obraré mejor y te haré caso. No estés enfadado y hagamos las paces. ¿Cómo, Piotr Andreyevich?, exclamó, exhalando un profundo suspiro. Pero si es conmigo con quien estoy enfadado, la culpa es mía. ¿Cómo pudo ocurrírseme dejarte solo en la hostería? El diablo me tentó y, creyendo que así obraba mejor, resulta que me sale el tiro por la culata. Y bien vengas mal si vienes solo. ¿Cómo voy a presentarme delante de los señores? ¿Qué van a decir cuando se enteren que el niño bebe y juega? Para consolarle, le prometí no disponer en lo sucesivo de un solo kopek, sin su consentimiento. Poco a poco se fue tranquilizando, pero todavía murmuraba de cuando en cuando meneando la cabeza. 100 rublos, vaya un bocado. Estábamos no muy lejos del punto de mi destino. En torno a nosotros se extendía el desierto desolado, con sus colinas y barrancos cubiertos de nieve. El sol se había puesto. La kibitka marchaba por un camino angosto, o mejor dicho, seguía tras las huellas de los trineos de los campesinos. De repente, el cochero comenzó a mirar a uno y otro lado y, finalmente, quitándose la gorra, dijo dirigiéndose a mí: Señor, ¿quiere que nos volvamos? ¿Por qué? El tiempo amenaza, se está levantando viento, mire cómo barre la nieve y la arremolina. ¿Y qué significa eso? Ve aquello a lo lejos, insistió apuntando al oriente con el látigo. No veo más que la estepa blanca y el cielo claro. Allá, allá, mire aquella nube. En efecto, en el horizonte veíase una nubecilla blanca que, a simple vista, se hubiera creído que era una colina lejana. Pues bien, el cochero me explicó que presagiaba tormenta. Había oído hablar ya de las tempestades de aquella región y sabía que habían llegado incluso a sepultar caravanas enteras. Savélich, de acuerdo con la opinión del cochero, aconsejaba que nos volviésemos.
pero el viento era débil y, confiando que llegaríamos a tiempo a la próxima posta, ordené que nos apresuráramos. El cochero acicateó a los caballos, que partieron al galope, pero no dejaba de mirar ininterrumpidamente a oriente. Corrían las bestias con ritmo parejo. El viento, entre tanto, redoblaba por momentos su fuerza. La nubecilla se convertía paulatinamente en un nubarrón blanco que poco a poco fue cubriendo el cielo. Empezó cayendo una nieve menuda y al poco en grandes copos. Se desató el viento, así como una tempestad. En un abrir y cerrar de ojos, el cielo sombrío y el mar de nieve se confundieron. Todo desapareció ante nuestra vista. «Señor», gimió el cochero, «estamos perdidos. La tormenta...». Saqué la cabeza fuera de la arquividca. Estábamos rodeados de tinieblas y torbellinos. Era tal la ferocidad indomable del viento que parecía un espíritu animado. Savélich y yo nos vimos cubiertos de nieve. Los caballos recobraron su paso normal y a los pocos instantes se detenían. «¿Por qué te detienes?», pregunté con impaciencia al cochero. «¿Por dónde?», me respondió con voz lastimera desde su asiento. «No veo por dónde tirar. No se distingue el camino y nos rodea una oscuridad total». Empecé a reñir al cochero y Savélich le apoyó. «No hubiéramos tenido que hacerte caso», dijo enfadado. «Ojalá hubiéramos regresado a la posta y así habríamos podido tomar el té y pasar allí la noche. Hasta que, amainado el temporal, a la mañana siguiente hubiéramos proseguido nuestro viaje». «¿Qué prisa teníamos? ¿Íbamos a alguna boda?». Savélich tenía más que razón suficiente. Pero no podía remediarse. La nieve seguía cayendo y se amontonaba en torno a la arquividca. Los caballos estaban plantados, con la cabeza gacha y se sacudían de vez en cuando. El cochero andaba de un lado para otro junto al coche y, por ocuparse en algo, apañaba los atalajes. Savélich refunfuñaba. Yo miraba hacia todos lados con la esperanza de descubrir algún vestigio de vivienda o de camino, pero no podía percibir nada fuera de la furia de la tempestad. De repente, distinguí algo negro. Cochero!, grité. «Mira allí, ¿qué es aquello negro?». El cochero se puso a observar. «Cualquiera sabe, señor», contestó desde su asiento. «A lo mejor un coche o un árbol, pero parece que se mueve. Debe ser un lobo o una persona». Ordené que nos aproximáramos a aquel objeto desconocido, el cual inmediatamente se dirigió a nuestro encuentro. 2 minutos después alcanzábamos a un hombre. ¡Buen hombre!, le gritó el cochero. «¿Podrías indicarnos dónde está el camino?». «El camino sigue por aquí, yo estoy en la parte firme», respondió el caminante. «Escucha, Mujik». Mujik es antiguamente un campesino. «Escucha, Mujik», le dije, «¿conoces estos lugares? ¿Querrías llevarnos a algún lugar donde pudiésemos pasar la noche?». «Conozco la región. La he recorrido una y otra vez a lo largo y a lo ancho, pero con este temporal se corre el peligro de salirse del camino. Es preferible detenerse aquí y esperar a que amaine la tormenta y se despeje el cielo. Nos orientaremos por las estrellas». Su serenidad me dio ánimos. Había decidido ya ponerme en manos de la providencia y hacer noche en medio de la estepa, cuando de repente el desconocido subió al pescante con presteza y le dijo al cochero: «Por suerte tiene que haber alguna casa no lejos de aquí. Gira un poco a la derecha y arrea». «¿Y por qué a la derecha?», preguntó desconcertado el cochero. «¿Por dónde ves tú el camino? Cuando los caballos no son tuyos y tampoco los arreos es muy fácil decir: arrea, cochero, no te detengas». Le di la razón y dije: «Por supuesto, ¿qué te hace pensar que hay alguna casa cerca?». «Pues el viento que viene de aquel lado trae olor a humo. ¿Hay alguna aldea próxima?», respondió el caminante. Su sagacidad y buen tino me dejaron asombrado. Ordené que partiéramos y los caballos empezaron a marchar penosamente por la espesa nieve.
La kibitka andaba silenciosa, tan pronto remontando una tonga como precipitándose por una hondonada, sin dejar de balancearse a un lado y a otro. Aquella marcha se parecía a un buque que navegase por un mar tempestuoso. Savélich gemía chocando su cuerpo contra el mío a cada instante. Bajé la doble cortina, me abrigué bien en mi gabán de piel y me quedé dormido, arrullado por el zumbido del viento y mecido por el silencioso traqueteo del vehículo. Mientras dormía tuve un sueño que jamás podré olvidar. Este sueño, todavía hoy, lo sigo creyendo profético cuando lo examino a la luz de las extrañas circunstancias de mi vida. Perdóneme el lector, que por propia experiencia sabe seguramente que innata es en el hombre la tendencia a la superstición, por más que rehuya a los prejuicios. Me hallaba sumido en ese estado en que la realidad cede el paso a los ensueños y surgen entonces confusas imágenes. Me pareció que la tempestad seguía desatada y que vagábamos perdidos en el desierto helado. De pronto veía un portalón y entrábamos en el patio de nuestra casa. Mi primer pensamiento fue de temor a que mi padre se enfadase conmigo, pues podía considerar como una voluntaria desobediencia mi obligado regreso al hogar. Salté de la kibitka, nervioso, y vi salir a mi madre a mi encuentro, profundamente consternada. «Despacito», me dijo, «tu padre está muy enfermo, casi a punto de morir, y quiere despedirse de ti». Abrumado por el dolor, me dirigí a su habitación. Esta se hallaba débilmente alumbrada y junto al lecho había gente con cara compungida. Me acerqué sin hacer ruido. Mi madre alzó apenas la cortina y dijo: «Andrei Petrovich, ha venido Petrusha». Regresó al enterarse de que estabas enfermo, bendícelo. Me arrodillé ante él, fijos los ojos en el moribundo, y ¿cuál sería mi sorpresa? Yaciendo en el lecho de mi padre había un mujik de negra barba, mirándome risueño. Desconcertado, volví el rostro hacia mi madre y le pregunté: «¿Qué significa esto? Este no es mi padre». «¿Para qué he de recibir la bendición de un mujik?» «Es igual, Petrusha», contestó mi madre. «Bésale la mano y recibe su bendición. Es tu padrino de boda». Me negué. Y en ese momento el mujik saltó del lecho, sacó un hacha de detrás de su espalda y comenzó a dar golpes a derecha e izquierda. Quise huir, pero era imposible. La habitación pronto estuvo abarrotada de cadáveres, tropezaba con ellos y resbalaba en el charco formado por la sangre. El extraño mujik me gritaba cariñosamente: «No temas y espera a que te dé mi bendición». En este instante desperté. Los caballos se habían parado al tiempo que Savélich me decía cogiéndome del brazo: «Abajo, ya hemos llegado». «¿A dónde hemos llegado?», pregunté frotándome los ojos. «Al patio de una posada. Con la ayuda de Dios hemos venido derecho a parar a las mismas tapias. Baja deprisa y caliéntate». Salté de la kibitka. La tempestad seguía, aunque había amainado su furia. Pero estaba todo tan oscuro que no se veía ni gota. El posadero salió a nuestro encuentro, farol en mano, y me condujo a una pequeña estancia, aunque bastante limpia y alumbrada por un velón. En la pared veíanse colgados una escopeta y un enorme sable cosaco. El posadero, de origen cosaco, aparentaba unos 60 años y era todavía ágil y despierto. Savélich entró detrás de mí con la cocinilla y pidió lumbre para preparar el té, que nunca creí tan necesario. El posadero salió para disponer las cosas. «¿Dónde está el guía?», pregunté a Savélich. «Aquí estoy, noble señor», respondió una voz desde lo alto. Miré al desván y vi unas barbas negras y unos ojos brillantes. «¿Qué hay, amigo? ¿Tiene frío?». «¿Cómo no voy a tener frío con este armiak tan fino?». El armiak es un abrigo de paño. Tenía un gabán de piel, pero qué diablos, se lo empeñé ayer al tabernero. No parecía que fuera a hacer mucho frío. En ese momento entró el posadero con un samovar lleno de agua hirviendo. Le ofrecí una taza de té a nuestro guía, que descendió del desván.
Su aspecto me pareció asombroso. Frisaba en los 40, de mediana estatura, enjunto y ancho de espaldas. Su negra barba estaba veteada por algunas hebras blancas y sus ojos, grandes y vivos, parecían salirse de las órbitas. La expresión del rostro era bastante agradable, aunque astuta. Llevaba el pelo cortado al rape y vestía un armiac con algunos rotos y pantalones a la tártara. Le serví una taza de té. Lo probó y vi que fruncía el ceño. «Noble señor, hágame el favor. Diga que me traigan un vaso de vino. El té no es bebida para nosotros los cosacos». Cumplí con gusto su deseo. El patrón sacó de una alacena una botella y un vaso. Se acercó a él y le miró a la cara diciéndole: «Vaya, de nuevo por aquí. ¿De dónde vienes?». Mi guía guiñó un ojo y respondió de esta curiosa manera: «Fui a la huerta, picoteé el cáñamo, una vieja me arrojó una piedra y no me dio. ¿Y por aquí?». «Por aquí», respondió el posadero, empleando la misma forma alegórica. Empezaron a tocar a vísperas, pero la mujer del pope no permitió que siguiesen. Cuando el pope está de visita, el diablo anda en la sacristía. «Calla, hombre, calla», respondió el caminante. «Apenas llueva un poco saldrán las setas, y si salen setas también aparecerá el cesto. Ahora», y volvió a guiñar un ojo, «hay que colgarse el hacha a la espalda porque viene el guardabosque. Noble señor, a tu salud». Diciendo estas palabras cogió el vaso, se santiguó y se lo bebió de un trago, tras lo cual me saludó con una reverencia y volvió a su desván. En ese momento no comprendí nada de aquella jerigonza de truhanes. Solo más tarde me enteré de que se trataba del ejército del Yait, que por aquel entonces acababa de someterse después de la insurrección de 1772. Savélich había estado escuchando con aire de gran disgusto y mirando con desconfianza al posadero y al guía. La posada, o como allí la llamaban, el Umet, estaba muy alejada de la estepa, distante de todo poblado, y se parecía mucho a una cueva de ladrones. Pero teníamos que aceptarla, pues no se podía pensar en continuar el viaje. La intranquilidad de Savélich me hacía gracia. Decidí pasar allí la noche, y me tendí en un banco. Savélich se acostó junto al horno y el posadero subió al desván. Al poco la cabaña entera roncaba y yo dormía profundamente. A la mañana del día siguiente, temprano, vi que la tempestad había pasado. Brillaba el sol y la nieve cubría la inconmensurable estepa como un manto deslumbrante. Los caballos habían sido ya enganchados. Pagué al posadero, quien me cobró una cantidad tan razonable que Savélich no creyó necesario ni discutirle ni regatearle, como era su costumbre, con lo que su recelo de la víspera se disparó al instante. Llamé al guía, le agradecí su ayuda prestada y le ordené a Savélich que le entregase en pago medio rublo. Savélich frunció el ceño. «Medio rublo porque sí», exclamó. «¿Pero por qué? ¿Por haberte traído a la posada? Haz lo que quieras, pero quiero que sepas que no nos sobran los medios rublos. Si les vas a dar propina a todos, no tardaremos en pasar hambre». No podía discutir con Savélich porque le había prometido que todo el dinero lo administraría él. No obstante, me disgustaba no poder demostrar mi agradecimiento al hombre que me había librado de un peligro, o por lo menos de una situación apurada. «Está bien», le dije sin perder los nervios. «Si no quieres darle medio rublo, saca alguna de mis prendas. Va muy mal abrigado, por lo que puedes darle mi tulup». «Por Dios, Piotr Andreyevich», se lamentó, «¿por qué has de darle tu tulup? Es capaz de venderlo para bebérselo, el muy ladino, en la primera taberna que encuentre». «Viejo chocho, eso a ti no te incumbe», replicó el caminante. «Me lo beba o no me lo beba. El señor desea entregarme su gabán porque esa es su voluntad de amo y tú como siervo debes obedecerle». «No temes a Dios, canalla», contestó Savélich irritado. «Como ves que es un niño irresponsable, te quieres aprovechar de su inocencia y robarle. ¿Para qué quieres tú el tulup del señor si además no puedes meter dentro de él tus malditas espaldas?» «No me repliques», dije a mi criado. «Entrégame ahora mismo el tulup».
Por el Señor de los cielos, imploró Savélich, un tulip casi nuevecito, y mira a quién se lo regala, a un borrachín. Apareció, a pesar de todo, el tulip. El mujik empezó a probárselo y, aunque en efecto era demasiado estrecho para él, se las ingenió de modo que pudo metérselo, reventando las costuras. A Savélich poco le faltó para que se echara a llorar al oír los crujidos. El caminante se alegró mucho con mi regalo y me acompañó hasta el kibitka. Allí, al despedirse, haciéndome una profunda reverencia, me dijo: «Gracias, noble señor. Que Dios se lo pague. Jamás olvidaré su generosidad». Luego se marchó y yo proseguí mi viaje sin preocuparme de Savélich. No tardé en olvidar la tormenta de la víspera, mi tulip y también a mi guía. Una vez en Oremburgo, fui sin dilación a presentarme al general. Era este un hombre de elevada estatura, pero encorvado ya por los años. Sus largos cabellos habían encanecido por completo y su uniforme, muy usado y descolorido, recordaba a los guerreros del tiempo de Ana y Ioannovna. Cuando hablaba se le notaba un marcado acento alemán. Le entregué la carta de mi padre y, al oír su nombre, me miró al instante y exclamó: «Dios mío, ¿será posible? Andrei Petrovich tenía entonces la misma edad que tú, y ahora mira ya qué mozo hecho y derecho. ¡Ah, el tiempo, el tiempo!». Abrió la carta y se puso a leerla a media voz, comentándola: «Mi distinguido amigo, espero que V.E. ¿Cómo? ¿Tanta ceremonia? No hay para qué. Por supuesto, lo primero de todo, la disciplina, pero ¿acaso se escribe así a un antiguo camarada? Ese no haya olvidado. Y cuando con el difunto mariscal de campo, Min Campaña y también Caroline. Vamos, hombre, al parecer aún se acuerda de todas nuestras perrerías. Y ahora al asunto. Encomiendo a mi muchacho. Lo sujetes con guantes de erizo. ¿Qué es esto de sujetar con guantes de erizo? Debe ser alguna expresión rusa. ¿Qué significa sujetar con guantes de erizo?», preguntó dirigiéndose a mí. «Sujetar con guantes de erizo significa», respondí esforzándome por aparentar el mayor candor posible, «tratar con dulzura, sin demasiada severidad, conceder cierta libertad». Ya entiendo. Y no darle libertad. No, entonces lo de los guantes de erizo no significa eso. Adjunto su pasaporte. ¿Dónde está? Ah, aquí está. Comunicar al regimiento Semionovsky. Muy bien, todo será. Permíteme que, dejando a un lado la jerarquía, te dé un abrazo, tu viejo amigo y camarada. Al fin, ya comprendo. Etcétera, etcétera. Está bien, muchacho, me dijo al terminar de leer la carta, poniendo a un lado mi pasaporte. Se hará todo. Te trasladarás como oficial al regimiento D. Y, para no perder el tiempo, mañana te irás a la fortaleza de Belogorsky, en donde te pondrás bajo las órdenes del capitán Minorov. Se trata de un hombre excelente y honrado. Allí conocerás el verdadero servicio y aprenderás a disciplinarte. En Oremburgo no se te ha perdido nada. Las distracciones siempre son perjudiciales para los jóvenes. Hoy comerás conmigo. Esto va de mal en peor, dije para mí. ¿De qué me ha servido que me inscribieran casi desde la cuna como sargento de la guardia, para ser enviado a un regimiento y a una fortaleza olvidada en la misma frontera de las estepas de Kirguis Kaisatz? Comí en casa de Andrei Karlovich. Nos sentamos los tres a la mesa, él, su ayudante y yo. Reinaba en ella la más severa frugalidad alemana. Creo que el temor de ver alguna vez en su comedor de soltero un comensal de más fue en parte lo que le movió a mandarme lejos, mandándome a mi guarnición. Al día siguiente me despedí del general y me dirigí al lugar que me había sido destinado. Bueno, ¿cómo les ha parecido esta historia? Déjenme en los comentarios con qué personajes se identifican más, cuál creen de pronto que va a tener más protagonismo o más importancia en el desarrollo de esta historia a futuro. Recordemos ya los nuevos personajes que se van integrando a esta historia, que son el mujik, que puede ser un personaje de paso, quizás no logre tener demasiada importancia a futuro en la historia. También tenemos al general, el amigo del padre,
que es quien va a hacer todo lo posible porque se cumplan los requerimientos del padre de Petrusha en esta nueva ciudad. Entonces, bueno, recordemos también el otro campesino que fue quien les dio posada en la noche de tormenta. Ahí vamos viendo un poquito para que no se nos vaya olvidando el hilo conductor y los personajes de esta maravillosa historia de Pushkin. Así que bueno, hasta aquí llegamos en el video de hoy. Un beso y un abrazo para todos y recuerden suscribirse y darle like a este video si te gusta la literatura, si quieres seguir conociendo un poco más de esta historia. Por aquí la estaremos escuchando y narrando. Besos para todos, bye.